María era una joven sencilla pero valiente. Estudiaba en una de las universidades más reconocidas de Madrid y, al mismo tiempo, se encargaba del cuidado de su madre enferma. Desde hacía años, la enfermedad había consumido la energía de su madre, y los médicos repetían que necesitaba un tratamiento costoso y constante. Para María, la vida era un equilibrio frágil entre las clases, los exámenes y la preocupación diaria por el estado de salud de la mujer que más amaba. El dinero nunca alcanzaba. María trabajaba medio tiempo en una librería del centro, pero lo que ganaba apenas cubría los gastos básicos. Sin embargo, su corazón estaba lleno de determinación. Haría lo que fuera necesario para ver a su madre sonreír con salud. Un día, la vida le presentó una propuesta inesperada. Diego, uno de sus compañeros de universidad, provenía de una familia adinerada y tradicional. Era conocido por su carácter rebelde, su pasión por los viajes y su rechazo a las normas impuestas por su entorno. Aunque tenía fama de arrogante, con María siempre había mostrado respeto y una amistad tranquila. Diego cargaba con un peso diferente. Su familia lo presionaba constantemente para que se casara. Sus padres deseaban mantener intacta la reputación del apellido y veían en el matrimonio una forma de consolidar sus negocios y su prestigio social. Diego, sin embargo, no quería atarse a nadie, al menos no por obligación. Al enterarse de la difícil situación de la madre de María, Diego le hizo una propuesta insólita. María, dijo con seriedad una tarde en la biblioteca, sé que tu madre necesita un tratamiento muy costoso. Yo puedo cubrir todos los gastos, pero a cambio necesito que aceptes casarte conmigo, al menos en apariencia. María lo miró incrédula, como si hubiera escuchado mal. ¿Un matrimonio falso?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondió él. Solo sería un acuerdo entre nosotros. Nada de obligaciones, nada de sentimientos. Tú podrás seguir con tu vida, y yo calmaré a mi familia. Ambos ganamos. El corazón de María latía con fuerza. La idea le parecía absurda, incluso peligrosa. Pero cuando pensaba en los ojos cansados de su madre y en los medicamentos que no podía pagar, su resistencia comenzaba a debilitarse. Pasó noches enteras reflexionando, llorando en silencio y preguntándose si realmente estaba dispuesta a atarse a un matrimonio de mentira. Al final, el amor por su madre fue más fuerte que sus dudas. Una mañana soleada, mirando por la ventana de su pequeño apartamento, tomó la decisión, aceptaría. La boda se celebró de manera discreta, casi secreta. Sin flores lujosas ni invitados numerosos. Solo estaban presentes algunos testigos y las sonrisas tensas de quienes conocían la verdad. María vestía un sencillo vestido blanco que había heredado de su tía, mientras que Diego, impecable en su traje, mantenía una expresión serena. Para el mundo, se habían convertido en marido y mujer, para ellos, no era más que un contrato silencioso. Después de la ceremonia, Diego cumplió su promesa de inmediato. Se hizo cargo de todos los gastos médicos y consiguió que la madre de María tuviera acceso al mejor hospital de la ciudad. María, aunque agradecida, no podía evitar sentir un vacío extraño. Caminaba junto a un hombre que, oficialmente, era su esposo, pero con el que no compartía ni un beso verdadero ni un abrazo sincero. El acuerdo era claro, cada uno mantendría su independencia. Sin embargo, el destino comenzó a jugar sus cartas. Las clases en la universidad, las horas compartidas en la biblioteca, las charlas improvisadas en el café cercano, poco a poco fueron construyendo un vínculo inesperado. María empezó a descubrir en Diego facetas que no había imaginado. Bajo su fachada de chico rebelde, había un hombre atento, capaz de escucharla con paciencia y de acompañarla en los momentos de angustia. Cuando la salud de su madre empeoraba, Diego estaba allí, sentado a su lado en la sala de espera del hospital, ofreciéndole silencio o palabras de consuelo. Aquellos gestos, aunque pequeños, comenzaron a sembrar en el corazón de María una semilla peligrosa, la del afecto verdadero. Se sorprendía a sí misma observando su sonrisa, recordando el tono de su voz o esperando con ansias el momento de verlo en clase. Pero no estaba dispuesta a admitirlo. Su razón le repetía una y otra vez, esto es solo un matrimonio falso. No debes sentir nada. Y, sin embargo, cada vez que sus miradas se cruzaban, la ilusión crecía un poco más. Diego, por su parte, también parecía diferente. Ya no era solo el chico que quería escapar de las normas familiares. Había momentos en los que la miraba con una intensidad nueva, como si en silencio tratara de descifrarla. A veces,
en medio de una conversación, se quedaba callado observando cómo ella se recogía el cabello o cómo se mordía el labio al concentrarse en un libro. La contradicción era evidente. Habían firmado un contrato para engañar al mundo, pero el mundo interior de ambos estaba cambiando. Una tarde de otoño, después de salir de la universidad, María caminaba con Diego bajo los árboles del campus. El suelo estaba cubierto de hojas doradas y el aire fresco parecía susurrar secretos. Sin pensarlo, ella murmuró: ¿alguna vez crees que lo falso puede volverse real? Diego la miró sorprendido, pero no respondió de inmediato. Solo sonrió levemente, como si esa pregunta también lo persiguiera desde hacía tiempo. Y así, en el silencio de aquella tarde, María comprendió que estaba al borde de un sentimiento que no había planeado. Estaba empezando a enamorarse de su propio esposo falso. Los días pasaban, aunque María intentaba convencerse de que todo seguía siendo un acuerdo frío, la realidad se encargaba de desmentirla. Diego, aquel hombre que siempre había aparentado indiferencia, comenzaba a mostrar un lado diferente. Una tarde, mientras ella cuidaba a su madre en el hospital, Diego apareció con un ramo de girasoles frescos. No son rosas, dijo con una sonrisa tímida, pero pensé que alegrarían la habitación. La madre de María lo recibió con cariño, y María no pudo evitar sentir un calor extraño en el pecho. ¿Por qué un gesto tan sencillo la conmovía tanto? En la universidad, su relación también estaba cambiando. Aunque al principio evitaban mostrarse demasiado cercanos para no levantar sospechas, poco a poco comenzaron a compartir más tiempo juntos. Estudiaban lado a lado en la biblioteca, intercambiaban apuntes y hasta discutían sobre autores y teorías. Diego, quien siempre había sido distraído en las clases, parecía más interesado cuando estaba a su lado. «Eres tú la que me obliga a concentrarme», confesó un día mientras revisaban un libro de filosofía. De otra manera, estaría soñando con viajar a algún lugar lejano. ¿Y qué lugar elegirías ahora mismo?, preguntó ella, curiosa. Santorini. Casas blancas, mar azul. Y tú leyendo un libro bajo el sol. María rió, pero su corazón se aceleró. Aquella imagen le parecía demasiado íntima, demasiado perfecta. Un fin de semana, Diego la invitó a un viaje corto a la costa. Y no como esposos, aclaró rápidamente, sino como dos amigos que necesitan un respiro. María dudó, pero aceptó. Y aquel viaje cambió muchas cosas. El mar los recibió con un cielo despejado y una brisa cálida. Pasearon por la playa, dejaron que la arena se colara entre sus dedos y, por un instante, olvidaron la farsa que los unía. Diego la observaba mientras el viento jugaba con su cabello, y María lo descubrió mirándola con una intensidad que la hizo apartar la vista. Esa noche, cenaron en un restaurante frente al mar. La mesa estaba iluminada por velas, y el murmullo de las olas creaba un ambiente mágico. Diego, con la mirada fija en ella, dijo: «A veces pienso que este acuerdo ya no es tan falso como debería». María sintió que el corazón le daba un vuelco, pero se obligó a mantener la calma. «No digas eso», susurró. «Sabes que no podemos confundirnos». «¿Y si no fuera confusión?», insistió él, inclinándose un poco hacia ella. Ella guardó silencio, incapaz de responder. Esa noche no pasó nada más, pero las palabras quedaron grabadas en su memoria. Durante el viaje de regreso, María apenas habló, temerosa de lo que estaba sintiendo. De vuelta a la rutina, las señales se hicieron más evidentes. Diego comenzaba a preocuparse por detalles que antes le eran indiferentes: si ella había comido, si había dormido bien, si estaba cansada. María, por su parte, lo esperaba con ilusión, aunque intentaba negarlo. Un día, mientras caminaban juntos por el campus, escucharon a unas compañeras murmurar a sus espaldas: «Mira cómo la mira. Eso no parece un matrimonio falso». María se sonrojó y aceleró el paso, pero Diego simplemente sonrió. «Y déjalas hablar», dijo. «Quizás no están tan equivocadas». El corazón de María latía con fuerza. Quería preguntarle qué significaban esas palabras, pero le faltaba valor. La confusión crecía dentro de ella, entre la gratitud, la admiración y un sentimiento más profundo que se negaba a nombrar. Las semanas pasaron, y la salud de su madre mejoró notablemente gracias al tratamiento. Una tarde, mientras conversaban, su madre tomó la mano de María y dijo: «Hija, puedo ver cómo te brillan los ojos cuando estás con Diego. No intentes ocultármelo». María se quedó en silencio,
incapaz de admitir lo que sentía incluso frente a sí misma. Pero el destino volvió a ponerlos a prueba. La familia de Diego organizó una gran cena para celebrar el supuesto matrimonio. María estaba nerviosa, temiendo no poder sostener la farsa ante tantas miradas inquisitivas. Sin embargo, esa noche ocurrió algo inesperado. Mientras todos brindaban, la madre de Diego se levantó y, con una sonrisa orgullosa, dijo: «Diego, hace mucho que no te veía tan feliz. Y sé que es gracias a María». Diego, en lugar de negar, tomó la mano de María y la apretó suavemente. Su gesto fue tan natural que todos lo creyeron real. María sintió que se derretía por dentro. No era parte del plan, no estaba en el acuerdo, pero en aquel instante, el mundo entero parecía desaparecer, y solo quedaban ellos dos. Esa noche, al regresar a casa, María no pudo más. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué me tomaste de la mano de esa manera?». Diego la miró fijamente, sin titubear. «Porque no quiero fingir más contigo, María. No sé en qué momento sucedió, pero ya no sé dónde termina el acuerdo y dónde empieza lo que siento de verdad». El silencio que siguió fue intenso, roto solo por el latido acelerado de sus corazones. María sentía miedo, pero también una felicidad que la invadía por completo. En ese momento comprendió que, aunque todo había comenzado como un sacrificio por su madre, la vida le estaba regalando algo inesperado, un amor real, nacido de un. Después de aquella confesión, la vida de María cambió para siempre. Ya no podía negar lo evidente: Diego había derribado las murallas que había construido a su alrededor. Aunque el miedo la invadía, había una parte de ella que deseaba rendirse a ese sentimiento que había nacido en medio de la mentira. Pero María también sabía que el acuerdo tenía un límite. El día en que su madre se recuperara por completo, el contrato acabaría, y con él, aquel vínculo que parecía tan real. Esa idea la atormentaba cada noche. Una tarde de primavera, cuando los cerezos del parque comenzaban a florecer, Diego la invitó a dar un paseo. Caminaban en silencio, rodeados de pétalos rosados que caían suavemente como si fueran copos de nieve. El ambiente era tan mágico que parecía preparado para una confesión. «María», dijo Diego con voz firme, «sé que comenzamos todo esto por una razón práctica. Tú querías salvar a tu madre, yo necesitaba resolver ciertos asuntos familiares. Pero, lo que siento por ti ahora ya no tiene nada que ver con aquel acuerdo». María bajó la mirada, nerviosa. «No digas eso», susurró. «¿Qué pasará cuando todo termine? ¿Cuando ya no tengamos que fingir?». Diego se detuvo frente a ella, tomándole suavemente las manos. «Eso es lo que quiero aclarar hoy. No quiero que esto termine. No quiero que tú y yo volvamos a ser extraños». Las lágrimas llenaron los ojos de María. Una mezcla de miedo y esperanza la atravesaba. ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo nuestro no es más que una ilusión creada por la situación? Diego sonrió, acariciando su rostro con ternura. «Entonces prefiero equivocarme contigo, 1,000 veces». En ese instante, María ya no pudo contenerse. Sus labios buscaron los de Diego en un beso lleno de sinceridad, el primero que no tenía nada que ver con un papel o con un contrato, sino con la verdad más pura de sus corazones. A partir de ese día, su relación cambió por completo. Dejaron de ocultarse, de pretender que todo era un simple acuerdo. Diego la llevaba en su motocicleta a recorrer carreteras infinitas, donde el viento les acariciaba el rostro y el horizonte parecía pertenecerles. María, que siempre había soñado con viajar, descubrió a su lado un mundo lleno de paisajes, risas y pequeños momentos de felicidad. Una de las escapadas más memorables fue a un pequeño pueblo costero. Allí, entre calles empedradas y balcones adornados con flores, María sintió que vivía dentro de una postal. En las noches, caminaban descalzos por la playa, iluminados solo por la luz de la luna y el reflejo del mar. «¿Sabes algo?», le dijo Diego mientras la abrazaba por la espalda. «Si este es un matrimonio falso, entonces deseo que nunca termine». Ella sonrió, recostando su cabeza en su pecho. Por primera vez, no temía al futuro. Sin embargo, la realidad volvió a llamar a su puerta. Unos meses después, el médico anunció que la madre de María estaba fuera de peligro. La noticia fue motivo de celebración, pero también de temor para María. El motivo principal de aquel matrimonio se había cumplido, y ahora ya no había razón para seguir con el acuerdo.
Esa noche, mientras preparaba té en la cocina, María se enfrentó a sus pensamientos. ¿Qué pasará ahora? ¿Y si Diego solo dijo lo que dijo porque la situación lo empujaba? ¿Y si al final esto no es más que un espejismo? Al día siguiente, Diego apareció con una sorpresa. Llevaba un sobre en la mano y una sonrisa nerviosa. María, necesito hablar contigo. Ella lo miró, inquieta. ¿Qué es sobre el contrato? Sí y no, respondió él, entregándole el sobre. Dentro había 2 pasajes de avión a Grecia, a Santorini, el lugar con el que él había soñado meses atrás. Ya no tenemos un acuerdo que nos obligue a estar juntos, dijo Diego con voz temblorosa. Pero quiero que sigamos caminando uno al lado del otro, sin papeles de por medio. Solo tú y yo, por elección. María no pudo contener el llanto. Aquella era la respuesta que había temido y esperado al mismo tiempo. Diego, yo también quiero eso. Quiero que nuestra historia no dependa de un contrato, sino de lo que sentimos. Se abrazaron fuerte, con la certeza de que el destino les había dado una segunda oportunidad para amar de verdad. Meses después, viajaron a Santorini. El mar Egeo los recibió con su azul profundo, las casas blancas brillaban bajo el sol y las callejuelas estrechas parecían un laberinto de sueños. Allí, en un atardecer dorado, Diego se arrodilló frente a María con un anillo sencillo pero lleno de significado. Este ya no es un matrimonio falso, María. ¿Quieres casarte conmigo de verdad? Con lágrimas de alegría, ella respondió sin dudar. Y sí, quiero. Y así, lo que comenzó como una mentira piadosa para salvar a una madre, se transformó en la historia de amor más verdadera de sus vidas. Porque a veces, la felicidad se encuentra en los lugares más inesperados. Y para María y Diego, esa felicidad estaba en haberse encontrado el uno al otro.